pedir por favor que apaguen sus micrófonos, que respecto de la cámara es opcional, pero si ven que detectan algún problemita con internet, les sugerimos que la apaguen. Y si es posible, configurar la vista del sistema para que puedan ver al orador en primer plano. Ante cualquier disposición está el chat que necesiten y no olviden que deben dejar su DNI a aquellos que no se hayan inscrito y demás para que nosotros podamos levantar estos datos y emitir el certificado correspondiente. Espero que disfruten de esto y muchísimas gracias. Bueno, Julián, todo tuyo cuando quieras arrancar. Eh, Bueno, me gusta. Ese buen mate más. Le pusimos como título a la charla Argentina entre las disputas de poder, que es el título de mi hasta ahora último libro, Argentina entre las disputas de poder 2012-2019, es el título completo. El sentir de cada momento sería como un segundo título, ¿no? Porque refiere al desarrollo de los temas que se estuvieron discutiendo en la mesa de los argentinos a cada momento. Me parece que es digamos, no para promocionar el libro necesariamente, sino para dar marco a la charla, ¿no? Obviamente que quien quiera el libro me lo puede pedir, pero la idea es presentar el marco, ¿no? de lo que es la charla. Yo, además, estoy entre varias cosas que estoy haciendo, eh, terminando la continuación, que sería Reconstruyendo Argentina 2019-2021, y que también va a continuar con este sentir de cada momento. ¿Qué significa esto? Analizar lo que se habló en la mesa, lo que se estuvo hablando, lo que se habla en la mesa de los argentinos a cada momento. Y eso está naturalmente atravesado por cuestiones económicas y políticas de manera constante. Eh, y bueno, es difícil, incluso hasta si ya lo tuviera decidido de manera inamovible, eh, por dónde empezar, ¿no? Porque en este momento estamos con un asunto bueno, que debate condiciones para futuro. Claro, condiciones para futuro que nosotros entendemos que son condiciones para futuro a partir de un conocimiento histórico. Por eso también es importante recurrir a ese conocimiento histórico. Entonces, antes de hablar del dólar, que es lo que todos por ahí están ansiosos en saber qué es lo que opino en este momento, bueno, tengo, digamos, algunas cositas que yo voy publicando continuamente, que lo pueden encontrar en el Instagram, en el Facebook, en Twitter, así que también por allí pueden encontrar qué es lo que voy yo pensando a cada momento, ¿no? Y antes de hablar de esta cuestión del dólar, me parece interesante marcar el terreno, describir el terreno eh, sobre el cual están ocurriendo las cosas, han estado ocurriendo las cosas y seguirán ocurriendo las cosas. Y esto tiene que ver fundamentalmente con dos modelos de país en pugna. Un modelo industrial y un modelo eh, especulativo financiero. Un poco para recordar que no está mal, porque nosotros lo que vamos a necesitar ahora eh, es un comienzo de un periodo largo de recuperación, reconstrucción y planificación de desarrollo. Y tiene muchas características comunes con cómo empieza el libro al cual hace referencia el título de esta charla, Argentina entre las disputas de poder, en realidad 2012-2019, pero el libro cuenta desde un primer momento qué pasó cuando después de la explosión de la convertibilidad, en realidad es una explosión
que se va encendiendo y termina explotando en diciembre del 2001, pero la explosión es una tasa de desempleo de 2 dígitos. Eso es una explosión. La explosión es un endeudamiento de más del 100% del PBI. La explosión es los saqueos constantes a los supermercados, el aumento de pobreza, la destrucción del salario, la destrucción del poder adquisitivo de las jubilaciones. Eso es la explosión. Obviamente que ya sabemos que hay una explosión final eh, en diciembre del 2001 y en enero del 2002 tenemos el inicio de la post-convertibilidad, ¿no? Y a eso se refiere, digamos, un poco el inicio de este libro que fue hasta ahora mi último y lo que está empezando a ocurrir, ha estado empezando a ocurrir, empezará a ocurrir. Un poco una conjunción verbal, conjugación verbal eh, este, múltiple, porque eh, tuvimos un año muy crítico, producto de esta pandemia bueno, que azotó a todos los países del mundo. Lo que, lo que se detalla, uno de los primeros artículos del libro, curiosamente yo siempre digo, lo escribí pensando en el pasado y no sabía que iba a escribir un artículo pensando en el futuro. El artículo, que es el número 3, el capítulo número 3 del libro, se llama Salir del ajuste para recuperar al país. Y cuenta los mecanismos de destrucción que fueron operando durante la dictadura y durante la convertibilidad, o sea, durante el periodo 1976-1983 y durante el periodo 1991, en realidad 1989-2001. Esto tiene que ver con un mecanismo que después se reprodujo, y por eso me parece interesante poder hablar de esto, se reprodujo en una buena parte durante el periodo de Mauricio Macri, que tiene que ver, fíjense cuántas coincidencias, lamentables coincidencias que hay. Apertura indiscriminada de las importaciones. Apertura indiscriminada de las importaciones significa dejar entrar al país productos de procedencia extranjera que compiten en un libre mercado, en un mercado totalmente libre, compiten con la industria nacional. Si compite con la industria nacional, eh, una industria que tiene costos de producción más bajos porque tiene explotación laboral, porque tiene salarios bajos, porque tiene un dólar altísimo, o por demás condiciones que tienen que ver también con escala de producción, es decir, países que están previamente desarrollados, nuestra industria, que es una industria en desarrollo, no puede competir por una cuestión de costos. Entonces, lo que hay que hacer, justamente para proteger la industria, es aplicar lo que se llama medidas proteccionistas. Esto todo el mundo lo ha escuchado. Las medidas proteccionistas significa proteger a nuestra industria, que es la genuina generadora de empleo. Bueno, cuando se libera libertad en el mercado, cuando se libera, lo que ocurre es que ingresan los productos extranjeros a muy bajo costo y van destruyendo nuestra industria generadora de empleo. Obviamente, eso lo que genera es un aumento en el desempleo, un aumento en la pobreza y una disminución de los salarios, porque cuando el nivel de empleo baja, es decir, cuando la problemática del desempleo aumenta, la clase trabajadora tiene menos poder para negociar por el precio del salario porque teme quedarse sin empleo. Entonces, acepta cualquier salario con tal de conservar su trabajo. Entonces, pero claro, no es solamente esto. Yo lo llamé en realidad modelo especulativo financiero. Ustedes han escuchado el término que se titula bicicleta financiera. Esto tuvo 3 periodos donde ocurrió. Esto es un saqueo, un robo, un robo de enorme magnitud a manos del poder financiero transnacional que descuartiza las posibilidades productivas de
una nación entera. ¿Cómo es esto? El poder financiero transnacional ingresa sus dólares en este esquema de valorización financiera, como se llama. Al ingresar los dólares en este esquema de valorización financiera, los cambia por pesos. Esos pesos, nuestra moneda, se coloca en operaciones a elevadísimas tasas de interés. ¿Qué es lo que hace una tasa de interés elevada? Hace multiplicar capital más intereses, hace multiplicar, ensanchar, agrandar ese capital financiero muy rápidamente, con elevadas tasas de interés, dije. Esas elevadas tasas de interés, antes de seguir con qué pasa, esas elevadas tasas de interés, o sea, qué pasa con esa plata que entró, esas elevadas tasas de interés lo que hacen es elevar el costo, porque la tasa de interés está asociada a cualquier operación de crédito. Entonces, eleva el costo para el consumo a crédito, eleva el costo para pedir un préstamo, para consumir o para producir, eleva el costo absolutamente para todo. Y entonces, ¿qué es lo que trae eso? Una disminución del nivel de actividad, disminución del consumo, disminución de la producción, por lo tanto, continuamos con el problema descrito anteriormente, aumento del desempleo, aumento de la capacidad ociosa, es decir, destrucción de la industria, baja de salarios. ¿Y para quién es eso? Exclusivamente para el sector financiero que ingresó esa masa de dinero, la multiplica rápidamente y después tiene libertad. ¡Viva la libertad! Queremos libertad, queremos libertad. ¿Quién es el que decía que queremos libertad? Los medios de comunicación manejados por el poder fáctico que es el poder financiero transnacional. Entonces ingresó los dólares, los cambió por pesos, eso se colocó en operaciones a altísimas tasas de interés que engordaron esas masas de dinero muy rápidamente, destruyendo por el otro lado la economía real, la producción, el empleo, la industria, y esa masa de dinero con total libertad, compra de nuevo los dólares que con total libertad pueden retirarse del país. Y entonces, si entran 100 millones de dólares y se van 120 millones de dólares, eso lo único que causó fue mayor pobreza para nosotros, mayor riqueza para ellos y mayor endeudamiento, porque ¿quién lo paga? ¿Quién lo paga? Si entran en una caja, hagan una caja de arroz, ahí que tienen, imagínenla, la caja de arroz, meten 100 dólares y sacan 120 dólares. ¿Quién los puso los 20 dólares? Lo que había dentro de la caja de arroz. Y si no había nada dentro de la caja de arroz, ¿qué hizo la caja de arroz? Pidió prestado. Entonces, ese fue el mecanismo de endeudamiento perverso, terrible, que tuvieron estos tres periodos históricos, que fueron los tres periodos más sanguinarios de toda la historia de la Argentina en términos económicos y financieros, que fueron la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983, la convertibilidad durante las presidencias de Menem y de la Rúa desde 1991 al 2001 y el modelo neocolonial, neoliberal, vendepatria, bueno, vendepatria son los tres, ¿no? De Mauricio Macri, que, bueno, en los tres se produjo un incremento de la pobreza y de la deuda externa con destrucción de industria, destrucción de empleo y destrucción de salarios, que no haya ningún otro precedente en esa escala en toda la historia mundial. Entonces, o sea, digo, como periodos largos y continuos, ¿sí? O sea, saqueos hubo en la historia, pero tan perdurables en el tiempo. El gobierno de Macri fue el más corto de estos, por suerte, fue solamente 4 años, pero las secuelas son muy grandes. Yo cuando hablé en ese artículo que les estaba contando, que es el capítulo 3 de mi hasta ahora último libro, que se llama Salir del ajuste para recuperar el país, lo que significa ese salir del ajuste es salir de las medidas de ajuste impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Nosotros tuvimos hasta que Néstor Kirchner, junto con Lula, junto con Chávez y con Diego Maradona sentado con ellos, lo echaron a patadas
al Fondo Monetario Internacional y al ALCA, que obviamente algún comentario voy a hacer acerca del significado de eso. El Fondo Monetario Internacional siempre nos impuso condiciones. ¿De qué se trata esto? Y hago un breve paréntesis, que es que nosotros, el Fondo Monetario Internacional fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, pero después de la Segunda Guerra Mundial, nosotros tuvimos en la Argentina 10 años de gobierno nacional, popular, industrialista, que fue el gobierno de Perón, que consiguió generar un país agropecuario, pero también un país industrial, tecnológico, científico, aéreo, marítimo, sin deuda externa y con pleno empleo y con la participación de los salarios en el PBI que rondaba un 50%. Eso fue destruido a partir de 1955, la estructura esa de desarrollo fue quebrada, interrumpida más bien, porque yo decido llamar, para hacer una distinción con los periodos de destrucción, que fueron dictadura, convertibilidad, Macri, yo lo que digo es que lo que pasó ahí fue que se interrumpió el desarrollo. Bueno, y también lo que pasa ahí es que en el año 1955, cuando Perón es derrocado, Argentina no tenía deuda externa. Y en el año 1956, Argentina comienza a adherir con membresía al Fondo Monetario Internacional, recientemente creado, Club de París, recientemente creado, Banco Mundial, y comienza una nueva saga de endeudamiento. Esta saga de endeudamiento no voy a ir a lo particular, obviamente, de un periodo tan extenso en el tiempo, pero sí para marcar la cancha, ¿no? Como se dice, para marcar el escenario sobre el cual nosotros vamos a analizar el presente y el futuro. Pero para poder analizar el presente y el futuro es útil conocer la historia, ¿no? Yo siempre cito la frase de Perón, hay dos frases que siempre cito, una de Perón y una de Freud, ¿no? Una frase de Perón que dice: cuando uno conoce el pasado, que es la historia, y consigue penetrar el presente, que es la realidad, ya intuitivamente está lanzado hacia el futuro y puede prever lo que no pueden prever los que carecen de esos conocimientos. Entonces, fíjense cuán importante es conocer precisamente la historia. Y Perón, mucho antes, Perón muere, su, su, bueno, su organismo en el año 1974, y el modelo de bicicleta financiera en Argentina comienza en el año 1976. Sin embargo, él lo anticipa muy bien. Él dice, la economía nunca fue, nunca es y nunca será libre. La economía es siempre dirigida. O la dirige el Estado, que sería el pueblo a través de un Estado, para conseguir la grandeza de la nación y la felicidad del propio pueblo, pero si no, la economía la dirigen las compañías multinacionales financieras para destruir a las naciones y esclavizar a los pueblos, consiguiendo la desdicha de sus habitantes. Y esto es exactamente lo que pasó, lo que empezó a pasar desde 1900, para el caso argentino, desde 1976 hasta el 2001 o 2002, y porque en el 2002 hubo un regalo del presidente no electo, el presidente transitorio de la nación, que fue Dualde, un regalo del gobierno a los bancos que fueron bonos que pagamos durante 10 años. O sea que en realidad el saqueo fue hasta el 2002, incluido el 2002. Bueno, hasta el 2012 fue el saqueo. Pero, digamos, el modelo de saqueo estuvo vivo hasta el 2002. Bueno, entonces, dicho esto, ¿qué pasó con la deuda? ¿No? Porque Argentina vuelve a endeudarse, dije, y esto es algo que también es importante para entender un poco las condiciones sobre las cuales vamos a pensar en el presente y por lo tanto en el futuro también. La deuda externa en la Argentina en el año 1976 no era un problema. Había una pequeña deuda, Argentina no estaba desendeudada, como cuando derrocaron a Perón en el año 1955, pero
no estaba desendeudada totalmente, pero tampoco era un problema mayúsculo. La deuda externa en moneda extranjera en ese momento era de alrededor de los 7.000 millones de dólares. ¿Cuándo se genera el problema de la deuda? Con la dictadura cívico-militar. ¿Qué pasó? Se multiplicó casi que por 7. Llegó a 45.000 millones de dólares en el año 1983. De 7.000 a 45.000 millones de dólares. ¿Cómo? Bueno, el mecanismo de la apertura comercial, el mecanismo de la libertad para retirar dólares especulativos del país, estatización de deuda privada. ¿Qué es esto? ¿No era buena la estatización? Sí, pero no la estatización de deuda. Deuda conformada por bancos, por grupos empresarios, deuda ilegítima creada a través de organismos del Estado, como por ejemplo YPF, durante la dictadura cívico-militar, deudas de grupos privados pujantes de ese momento, como el grupo Macri. Toda esa deuda pasó al Estado. Sumado a la bicicleta financiera, que es lo que les estaba diciendo en el caso de la caja de arroz, ¿no? Si entra guita y se va más guita, sin producir absolutamente nada, lo que genera eso es, además de desindustrializar el país y generar desempleo y pobreza y todo lo demás, lo que genera es mayor necesidad de deuda. Entonces, la deuda por eso se multiplicó casi que por 7, desde 7.000 hasta 45.000 millones de dólares con la dictadura. Después tenemos, digamos, el plan, digamos, es muy interesante poder leer el periodo de Macri con Macri, que formó parte, el grupo Macri, de la estatización, del agigantamiento, creación y multiplicación de deuda externa, ¿no? O sea, estamos hablando del mismo apellido, Macri. Y también vamos a hablar de un mismo apellido entre los dos otros periodos, que es Cavallo, ¿no? Cavallo, como director del Banco Central, es el que ejecuta esta operación. Bueno, entonces iba a que el 2 de abril, otra fecha muy curiosa que se vuelve a repetir en otro momento, muy poco, bueno, 7 años después, 6 años después, el 2 de abril de 1976, José Alfredo Martínez de Oz, el director de orquesta, el director técnico de la dictadura, dijo: el plan económico es liberar las importaciones, liberar las exportaciones, liberar el dólar, privatizaciones, bueno, obviamente supresión de los aranceles, supresión de las retenciones y, entre otras cosas, un plan de achicamiento del Estado. Ellos en aquel momento lo llamaban algo así como eliminar los gastos superfluos del Estado. Es una forma maquillada de decir no hay que darle de comer a los pobres. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. El contenido es exactamente lo mismo. Eliminar el gasto superfluo del Estado. La insignia era achicar el Estado es agrandar la nación. Miren qué mentira, ¿no? Es como querer la libertad de los mercados. ¿Qué es la libertad? El mercado libre. ¿Qué es el mercado libre? Si el mercado está libre, ¿qué es lo que pasa? El dueño de ese mercado hace un abuso de poder, hace un abuso de su posición dominante y somete a todo el resto que participa del mercado y que no es dueño del mercado, porque el dueño del mercado es uno solo, o unos pocos. Sería, si nosotros lo pensamos en productos, sería un monopolio es uno solo, un oligopolio son unos pocos que acuerdan entre sí, ¿cierto? Entonces, cuando hay libertad en los mercados, lo que hay es sometimiento por parte de los dueños de ese mercado por sobre todos los demás participantes de ese mercado que no son dueños de nada. Bueno, iba al tema de la deuda para ir moldeando esa parte del escenario, que tiene que ver con lo que pasó a partir de 1989,
digo 89 y no digo 91, ¿por qué? Porque en el 89 comienzan las privatizaciones. Este plan de privatizaciones es un plan muy, muy macrista, ¿no? Porque lo hizo igual, el macrismo no inventó nada, el macrismo no inventó nada. ¿Qué es lo que se hizo? Se comenzó a desfinanciar, se comenzó a abandonar, a dejar caer, ¿no? A las empresas de servicios, como por ejemplo Aerolíneas Argentinas, ¿no? Se empezó, si vos tenés una fábrica y le dejás de poner plata y no la mantenés, se va destruyendo, 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 destruyendo. Eso fue, digamos, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que fue un gobierno pésimo en términos económicos, además de que fue pésimo en términos económicos, con una destrucción del poder adquisitivo del salario, que termina con la espiral inflacionaria creada por la dictadura, que termina en hiperinflación. Hiperinflación, estamos hablando de una tasa de inflación del 3000%. ¿No? Por ahí, si fuera por escrito, dicen, apretó un cero de más y no se dio cuenta. No, no, no. Pero como digo oralmente, me cree más rápido. 3000%, ¿sí? Entonces, de esa forma, lo que tenemos es una destrucción absoluta de las propiedades de nuestra moneda. Es decir, lo que tenemos es una destrucción de la propiedad de unidad de cuenta, ¿no? Porque todas las demás mercancías que existen se miden en términos de esta mercancía tan particular que es el dinero, ¿no? Entonces, este mate vale 200 pesos. La mercancía trabajo, mi trabajo vale 25.000 pesos. ¿Sí? Este ratón vale 150 pesos. No importa cuánto, no me interesa cuánto. Pero digo, esa propiedad de esa mercancía tan particular que es el dinero, que sirve para unidad de medida de todas las demás mercancías, dejó de existir con la hiperinflación. Una tasa de inflación del 3000% anual, obviamente 3000% anual es 300% mensual. 300% mensual. Es una cosa eh, que no puede resistir. Obviamente, depósito de valor, que significa conservar tus ahorros en esa mercancía, tampoco sirve porque se está depreciando totalmente. Entonces ahí comienza durante la dictadura una dolarización de la economía argentina. Y esto es un punto que también voy a intentar referirme al final, son varias cosas, todavía no terminé de presentarlo, ¿no? Pero me parece sí muy importante. ¿Por qué? Porque antes de 1976, inclusive los inmuebles se pagaban en pesos. Entonces, esta destrucción de la moneda y dolarización de la economía argentina comienza con la dictadura cívico-militar de 1976, con este plan de Martínez de Oz. Y como vimos, liberación del comercio exterior, liberación del comercio interior, apertura indiscriminada, achicamiento del Estado, privatizaciones, este plan de Martínez de Oz es el rector de los otros dos periodos de destrucción, que tiene las características muy similares, es decir, la convertibilidad y el gobierno del poder fáctico a través de Mauricio Macri. Entonces, bueno, dicho esto, si volvamos al tema de la deuda, sí termino de desarrollar eso. En el periodo de la convertibilidad, obviamente que fue un periodo de 10 años, además empezó en el año 1989, dije, con las privatizaciones, que después de 13 años de destrucción, de desfinanciamiento y de vaciamiento de las empresas de servicios públicos, no andaba nada, ¿no? No andaba la luz, no andaba el gas, no andaba Aerolínea, no andaba, bueno, no sé, Aerolíneas andaba. Pero no andaba nada, no había teléfono, nada. Entonces, Menem dice, bueno, vamos a privatizar todo lo que haya que privatizar, no por una cuestión de dogma, sino por una cuestión de necesidad, y procede a vender
absolutamente todo. Entonces, eso va unido a un decreto de 1989 que dice: se dictarán las normas y reglamentos necesarios como para que las empresas extranjeras no tengan limitaciones para extraer sus utilidades. Algo parecido. Con lo cual, lo que tenemos es un saqueo de una dimensión inédita que, que tiene que ver con la pérdida por la balanza comercial, es decir, importaciones mayores a las exportaciones, una pérdida por el retiro de utilidades de empresas extranjeras operando en nuestro país, todas las privatizaciones de Menem, un saqueo por la bicicleta financiera, más todos los saqueos de todas las cuentas que están liberadas, ya no están controladas, tenemos un agigantamiento de la deuda externa desde 60.000 millones de dólares, que es como aumentó de 45.000 a 60.000 millones de dólares durante el gobierno de Alfonsín, que lamentablemente no pudo pagar nada y se incrementó acumulando los intereses, pero desde 60.000 millones de dólares hasta 220.000 millones de dólares. Una cosa terrible, tenebrosa. Y para hablar de deuda, bueno, cuando termina entonces este periodo de destrucción, que curiosamente hay algo que llama mucho la atención cuando uno analiza la historia, ¿no? Porque en muchos institutos académicos decían que había habido un traslado del sector trabajo desde el sector industrias al sector servicios por la robotización del mundo, ¿no? Y nos enseñaban eso en la facultad. Yo soy graduado de Ciencias Económicas. Nos querían enseñar eso. Mentira, mentira. No fue por la robotización del mundo, fue por la destrucción de la industria. Mentira, pero miren todo lo que hay de conocimiento y de formación, ¿qué leyeron esas porquerías? Mentirosas. Bueno, a mí, que soy autor de 4 libros académicos, me echaron de economía. O sea que, en realidad, que me echaron a mí, me causaron un daño cuando perdí los sueldos. Tenía 2 sueldos en ese momento, que los he recuperado en otro lado. Pero lo que echaron fue a los libros míos. Ahora están bien sin competencia, ¿no? Los libros mentirosos, estos libros mentirosos. Bueno, pero aún así, con este escenario de cosas, que el sector trabajo se fue del sector industria al sector servicios, no por la robotización del mundo, sino por la destrucción de la industria. Pero a pesar de todo, la tasa de desempleo en el año 91 era del 7%. 7% es una tasa de desempleo que no es problemática. Y en tan solo 4 años, desde el año 1991 hasta 1995, en tan solo 4 años, se llegó al 18%. Miren la destrucción terrible de la convertibilidad. Digo, porque nosotros cuando ganó Macri, ya veíamos el resultado, porque nos acordábamos de lo que había pasado con este modelo de total libertad, apertura, ¿no? Que decían, ¿se acuerdan lo que decían sobre el final del gobierno de Cristina Fernández y algunos que justificaban por qué votaron a Macri? ¿Qué decían? Replicaban lo de los medios de comunicación, ¿no? O sea, no se puede acusar a una persona que no sabe, eh, eh, este, no se puede. En todo caso, la responsabilidad está en actuar sobre los medios de comunicación, que son una de las armas del poder concentrado para saquear a los pueblos, para destruir a las naciones y esclavizar a los pueblos, según la reproducción literal de esa frase de Perón, ¿no? Que decían, no, porque Argentina está fuera del mundo. ¿Se acuerdan que decían que está fuera, queremos volver al mundo? Y bueno, y era verdad, porque hay 2 mundos que los vengo de alguna manera presentando, ¿no? Ahora voy a apurar para meterme en el presente. Hay 2 mundos. Uno es el mundo productivo, el mundo industrial, el mundo comercial, y otro es el mundo especulativo financiero, que no produce absolutamente nada. No produce nada, no produce bienes, no produce servicios, no genera empleo, no produce absolutamente nada, excepto
acumulación de riqueza en los sectores más ricos del mundo. Y las cuentas hoy en día dan que el 1% más rico del mundo posee el 50% de las riquezas de nuestro planeta. Entonces, fíjense cómo ha sido el modelo de acumulación, de concentración de riqueza en el mundo. Entonces, los que pensamos y entendemos la economía como una ciencia social y tenemos una sensibilidad social y pretendemos entonces una distribución más justa y más equitativa de los ingresos, de la riqueza, tenemos claro nuestros enemigos, ¿no es cierto? Que son el poder fáctico, el poder financiero, las corporaciones transnacionales y también no hay que quitarle no hay que quitarlo nunca de tenerlo presente, el poder de los imperialismos colonialistas, ¿no? Que eh, entre otras cosas, siempre lo que hacen es intentar saquear a los países en vías de desarrollo para financiar el propio bienestar de, bueno, de sus pueblos en donde, qué sé yo, por ejemplo, en Europa tenemos un nivel promedio de inequidad menor que en Latinoamérica, ¿no es cierto? O sea, Latinoamérica como región se la suele denominar la región más inequitativa del mundo. ¿Qué significa eso? Con mayor riqueza concentrada en pocas manos y altos niveles de pobreza y exclusión social, lo cual no significa que eso no ocurra en otros lados. Pero acá lo que tenemos es un alto nivel de inequidad. Por ejemplo, África, África tiene menor nivel de inequidad, lo que tiene es un mayor nivel de pobreza, ¿no es cierto? Una pobreza terrible, por eso hay una imagen que yo pongo en los videitos de reflexiones sobre economía que publico todos los lunes a través del Instagram, Facebook, Twitter, que tiene en la imagen, está el planiferio y están todas las monedas acumuladas sobre Estados Unidos y Europa, y África y Latinoamérica aparecen como tierra arrasada, ¿no? Saqueada, ¿no? Entonces, bueno, todos estos mecanismos operan con dos patas adicionales que son el poder mediático y el partido judicial, poder judicial, ¿no es cierto? Eh, y acá voy a citar la frase esta de Freud, que seguramente que muchos de ustedes ya me la escucharon, pero no me lleva muchos segundos, que es justamente eso, ¿no? Que Freud decía en 1925, si el Estado está por lanzar una medida que favorece a las mayorías y a una pequeña minoría, esa decisión le resulta adversa a sus propios intereses, esa pequeña minoría toma el poder de la prensa a través de la cual trabaja la soberana opinión pública hasta conseguir interceptar esa decisión que favorecería a las mayorías. Bueno, la situación social en la Argentina tuvo un desborde inédito en términos económicos, con un nivel de endeudamiento, pobreza y desempleo nunca antes vistos hacia fin de la convertibilidad, y eso termina además cuando decía, ¿no? El mecanismo cómo era, que entran 100 y se van 120 y eso financiado con endeudamiento. ¿Eso hasta dónde funciona? Hasta que te dejan de prestar. ¿Sí? O sea, si entran 100 y se van 120, y encima teníamos el 1 a 1, o sea que con la caja de conversión, que decía que cada peso en circulación tenía que estar financiado por $1. Con lo cual terminaron habiendo, además del corralito y después el corralón, terminaron habiendo otras monedas, pesos, lecops, levax, había un montón de monedas, papelitos de colores, todos en la billetera teníamos dólares, pesos, levax, lecops, papelitos de colores, era una cosa de locos. Bueno, cuando eso explota, se produce el final de la convertibilidad, con Argentina además en cesación de pagos, comienza, en ese momento teníamos una deuda de 220 mil millones de dólares, comienza el periodo de la post-convertibilidad. Dualde le regala a los bancos los bonos y además ejecuta la especificación asimétrica para que no la sufran los bancos, pobrecitos los bancos, ¿no? Entonces, Dualde lo hace de esa forma para que pobrecitos los bancos no sufran, que sufra el pueblo, ¿cómo van a sufrir los bancos? Pero después
en el año 2003 comienza un periodo distinto, que eso es donde yo destaco el salir del ajuste para recuperar el país, y es lo que tiene que volver a ocurrir, que algo de esos señales tenemos, que es, bueno, cuando Néstor Kirchner asume, inmediatamente deroga la ley de flexibilización laboral y vuelve a poner los convenios colectivos de trabajo, eh, inmediatamente se ponen en marcha medidas que tienen que ver con estimular la industria, el desarrollo y aprovechar, entre otras cosas, el superávit comercial que estábamos teniendo, el superávit comercial que teníamos en realidad desde el fin de la convertibilidad, como tuvimos superávit comercial al final del gobierno de Macri. ¿Por qué? Porque con todo el país destruido, nadie importaba. Nadie importaba en términos de que nadie importa porque nadie es importante, pero además nadie importa porque la gente no consume porque no tiene plata y además la industria tampoco importa porque no produce. Entonces, al no haber importaciones, la convertibilidad termina con un pequeño superávit comercial. Lo mismo que termina el gobierno de Macri, con un pequeño superávit comercial. Bueno, pero ese superávit comercial se agranda a niveles récord de la historia, es decir, nunca Argentina en toda su historia tuvo el superávit comercial que tuvo durante el periodo kirchnerista, es decir, con estímulo a la industria, con protección a la industria, medidas proteccionistas y además condiciones también coyunturales que fueron favorables, como por ejemplo, como ustedes lo saben muy bien, los precios de los commodities, es decir, nuestros productos tradicionales de exportación, especialmente la soja, en niveles altísimos, y eso trajo una enorme cantidad de dinero, y eso permitió, entre otras cosas, comenzar un ciclo de desendeudamiento, que fue algo espectacular, porque la deuda, que era del 160%, la deuda externa en moneda extranjera, que era del 100%, lo aclaro porque esa es la que compromete nuestra independencia económica y nuestra soberanía política. Hay deuda que es intraestado, que también pertenece al caudal total de deuda, que esa son cuentas intragobierno, es decir, no comprometen la soberanía política y la independencia económica. Aún algunos bonos en pesos que se le deben al sector privado, eso tampoco complica como si la deuda externa en moneda extranjera. Ese es el problema. Era 220 mil millones de dólares, que bajó hasta 70 mil millones de dólares en el 2015. En 2015, además, en ese periodo, nosotros tuvimos, ya sé que en términos reales se habla de una duplicación del PBI, pero en términos de evaluación, tuvimos un impacto muy grande. Vieron que todos dicen se robaron un PBI. El kirchnerismo se robó un PBI, ahora no saben cuántos PBI se robaron. Bueno, ¿cuánto era el PBI cuando empieza Néstor? 150 mil millones de dólares. ¿Cuánto es el PBI en el 2016? 600 mil millones de dólares. Se multiplicó por 4, incluyendo por ahí, ponele que se robaron uno, pero pero se multiplicó por 4, ¿sí? Y Argentina en ese momento estaba en el puesto 20 del mundo, ordenado por PBI. Argentina, que es el octavo país más grande del mundo y el número 31 en población, de los 200 países que hay, 190 y algo, estaba en ese momento en el puesto 20 del mundo en producción de riqueza anual, valor de la producción anual de riqueza por año. Eso es lo que consigue, entre otras cuestiones, que Argentina comience a participar del G20. Eso lo consiguió un periodo nacional, popular, industrialista, que mejoró la inclusión social a través de generación de empleo, a través de mejora del salario y de las jubilaciones, y además generó una inclusión social inédita y obviamente reparatoria y necesaria, porque había mucha gente que, por ejemplo, no hubiera podido cobrar las jubilaciones porque durante la época de la convertibilidad no pudo realizar aportes, no tuvo empleo o no le hicieron los aportes. Entonces, la ley de moratoria jubilatoria sirvió para que millones de personas hoy, bueno, hayan podido cobrar jubilaciones sin la cual no hubieran podido cobrar absolutamente nada. Bueno, y entonces tuvimos tal mejora tampoco nos vamos a comparar contra Estados Unidos y con Europa, pero nosotros terminamos en el 2015 con el salario mínimo número 1 de toda Latinoamérica y
las jubilaciones mínimas número 1 de Latinoamérica, es decir, en el nivel más alto. Y desendeudados. Teníamos una deuda que era del 160% del PBI, la terminamos en el 11% del PBI. Bueno, sobre ese espacio de cosas vuelve el plan de Martínez de Oz con Macri, ¿sí? Que nosotros sabíamos cómo era, ¿no? Nosotros la teníamos perfectamente clara cómo era. ¿Qué significa la apertura comercial? ¿Qué significa la liberación del dólar? ¿Qué significa el desfinanciamiento del Estado? ¿Qué significa la destrucción de las empresas de servicio del Estado? Bueno, una cosa que se logró durante el periodo kirchnerista fue nacionalizar algunas cosas. Falta la luz, faltan varias cositas, ¿no? Pero, y lo que no pudo completar el gobierno de Cristina Fernández fue la desdolarización, ¿no? El gobierno de Cristina Fernández quiso democratizar la justicia para el sistema judicial, para quitar justamente porque nosotros, ¿qué es lo que queremos? Sí queremos una justicia independiente. Nosotros sí queremos una justicia independiente. ¿Pero independiente de quién? Independiente de los intereses de los poderes concentrados del mundo. Nosotros queremos un sistema judicial que sea, en todo caso, dependiente de las necesidades de nuestra sociedad, no dependiente de los poderes concentrados del mundo. Nosotros sí queremos una justicia independiente, pero independiente de los poderes concentrados del mundo. Bueno, entonces no pudo eso y tampoco pudo volver a especificar las operaciones inmobiliarias que irían en un camino hacia una desdolarización, que hay un artículo último mío que se llama La desdolarización es posible y tiene que ver con esto, y tiene que ver con, entre otras cosas, reducir las tasas de inflación y de devaluación. Fíjense que lo que decían ellos, ¿no? Es que, bueno, ¿se acuerdan que la inflación iba a ser fácil de bajar porque los países que emiten son los que tienen inflación, los que no emiten no tienen inflación? Bueno, cuando ellos asumieron, llevaron a la inflación más alta de los últimos 30 años, es decir, desde el año 90 hasta el año 2020, en 30 años la inflación más alta la generaron justamente los que decían que era fácil bajarla, e incluso hay un dato más que los extermina cognitivamente hablando. Obviamente a través de los medios se puede decir cualquier cosa, pero los extermina porque la realidad se impuso de manera inapelable, que es que el último año de Mauricio Macri prácticamente no tuvo emisión monetaria y tuvo la más alta inflación desde el año 1990, 55%. Y el gobierno de Alberto Fernández, que tuvo la más alta emisión desde que se salió de la convertibilidad, tuvo una inflación más baja. Es decir, la inflación de este año va a rondar, dicen, por el 40%, pero con la emisión más extraordinaria que se tenga memoria. ¿Qué es lo que pasó? Alberto Fernández decía, así trato de más o menos encauzar un poquitito sobre el final. Alberto Fernández decía, con toda la plata que le regalamos a los bancos, a través de operaciones como el ELIX, por ejemplo, esos intereses que cobra el Poder Financiero Transnacional en el modelo de la bicicleta financiera, bueno, con toda esa plata nosotros podemos devolverle los medicamentos a los jubilados, ¿no? Fíjense cuánto significa que la plata, en vez de ir para un lado, vaya para el otro. Hay mucha gente que dice, pero yo pago impuestos no para que le den de comer a los vagos. Vos pagás impuestos. Todos los países cobran impuestos. Ahora, ¿qué hace el Estado con esa plata? Se la puede regalar a los vagos, se la puede regalar a los bancos, puede financiar educación pública libre y gratuita, ¿no? Otra vez había gente que discutía, no, la pago a la facultad, yo la pago a la facultad, porque pago los impuestos. No, vos pagás impuestos, todos los estados cobran impuestos, pero la mayoría de los países no tiene educación pública libre y gratuita y encima de calidad. Eso es una decisión del Estado, seguir manteniendo eso. Entonces, digo, ¿no? Qué importante que es haber cambiado este esquema, junto con, además, haber vuelto, por ejemplo, el trabajo, haberlo recuperado a nivel de ministerio, ¿no? Que el único que lo pudo hacer, de bajarlo de ministerio a secretaría, fue Macri. Ni la dictadura ni Menem lo hicieron. Lo hizo Macri. Bueno, ahora Alberto lo recuperó. La expectativa, así
así termino honorario, la expectativa es que con estos mecanismos que se están empleando para bajar el dólar informal, vieron que hubo un mecanismo de valorización financiera con Menem, con Macri, ¿no? O sea, entraban los dólares, se cambiaban por pesos, se capitalizaban. Bueno, hubo mucho de eso que quedó atrapado. Y esos que quedaron atrapados se quieren ir. ¿Cómo se van? Bueno, una herramienta es el contado con liqui, que es comprar acciones que cotizan en el exterior, las compran en pesos, las venden en dólares y queda depositado en una cuenta en el exterior. Eso no es un costo en dólares para el Estado porque lo cobran en el exterior y lo pagan en el exterior. Pero la diferencia que hay entre la cantidad de pesos que pagan y la cantidad de dólares que reciben es un tipo de cambio. Es decir, cuántos pesos puse, cuántos dólares recibí, es un precio de dólar. Es el precio contado con liqui. Bueno, eso se había ido a las nubes con este mecanismo de fuga. Bueno, ahora el Estado lo que está haciendo es entregando bonos atados al dólar, lo que se llama dollar linked. A mí no me gusta utilizar terminología inglesa porque tenemos un idioma sumamente rico, pero bueno, lo instalan como dollar linked, ¿no? Delivery. ¿Qué delivery? Reparto a domicilio. Bueno, take away, comida para llevar. Bueno, dollar linked, que es atado al dólar, o sea, que vos podés tener tus pesos colocados en una operación que está resguardada si sube el precio del dólar. Si sube el precio del dólar, inmediatamente se actualiza el valor tuyo en pesos. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que está pasando? Hay menos fuga de los pesos hacia los dólares y hay menos demanda de dólares. Y con eso, por eso está bajando el dólar informal en este momento. ¿El plan cuál sería? Ir bajando esta brecha hasta que deje de ser un problema, que sea menos del 50%, menos del 40%, ir calmando entonces la formación especulativa de precios, que va anclada a la mayor causa inflacionaria de los últimos 40 años, que fue el tipo de cambio, y con eso ir generando un desarrollo industrial que permita agregar valor a nuestras exportaciones con medidas proteccionistas, etcétera, de manera tal que en algún momento se pueda especificar las operaciones inmobiliarias y cuando esté estabilizado el peso y la devaluación y la tasa de inflación en niveles razonables, va a llegar un momento en donde ya nadie va a necesitar comprar dólares para resguardar el poder adquisitivo de sus ahorros. Eso para todos los niveles, magnitudes y clases sociales. Por lo tanto, bueno, bueno, hay mucho más para decir, pero bueno, estoy en horario, así que bueno, les agradezco la palabra que me escuchen. Bien, muchas gracias Muy bueno, Julián, por Julián. la exposición. Aplaudo. Y bueno, va a estar subida en YouTube de la carrera y seguimos en contacto. Los esperamos en las próximas mesas. Gracias. Chao, Chao, chao. chao. Abrazo para todos. Excelente, Julián. Hermosa exposición. Muchas gracias.